Parecían la pareja perfecta, ¿verdad? Él, Benjamín Valiente, un magnate inmobiliario de 42 años, acostumbrado a erigir imperios de hormigón y a decidir destinos con una sola firma en Madrid. Ella, Lidia Ramírez, una arquitecta brillante de 30 años, con raíces andaluzas, que dibujaba con el alma y reconstruía historias con cada trazo de su lápiz. Su amor nació entre planos y promesas, en el bullicio creativo de la capital española. Pero fue en su luna de miel, en una cala recóndita de la Costa Brava, donde él descubrió que nunca, jamás, había estado realmente con nadie, porque ella, Lidia, nunca había estado con nadie. Y es justo ahí, en ese instante de revelación cruda y hermosa, donde todo empieza a cambiar. ¿Qué harías tú si, justo después de dar el «sí quiero», descubrieras que estás ante la primera vez de alguien? Y no hablo solo de la intimidad física, que también, sino de esa entrega aún más insólita. Un corazón virgen, vulnerable, dispuesto a amar con la fuerza de 1000 tormentas contenidas. ¿Puede el amor sobrevivir cuando el pasado es un silencio? ¿Puede el futuro construirse de verdad entre mundos tan distintos? Esta historia tocará las fibras más sensibles de tu alma, porque habla de nuevos comienzos, de confianza, de descubrimientos profundos y de ese tipo de amor que no se encuentra en aplicaciones ni en promesas vacías. Un amor que se construye, ladrillo a ladrillo, como quien edifica no solo una casa, sino una vida entera. Si alguna vez te has sentido diferente, si alguna vez has temido no ser suficiente, o si alguna vez has amado a alguien de un universo completamente distinto al tuyo, esta historia es para ti. El alto horizonte de Madrid, con sus 4 torres recortándose contra el atardecer, brillaba como un espejo roto bajo el sol poniente. Desde el piso 48 de uno de los edificios más emblemáticos de la capital, Benjamín Valiente contemplaba la vista con ojos silenciosos. Sus manos estaban entrelazadas a la espalda, y su traje, impecablemente cortado por un sastre de la calle Serrano, ocultaba la tensión de unos músculos siempre en alerta. A sus 42 años, era el arquitecto de su propio imperio, una red de empresas que abarcaban desde hoteles de 5 estrellas hasta rascacielos premiados. Pero a pesar del brillo circundante, había algo inacabado dentro de él. Un vacío que ni los premios acumulados, ni las cifras crecientes en su cuenta bancaria lograban llenar. Benjamín tenía la costumbre de pasear solo después del trabajo, una especie de ritual o escape por el Parque del Retiro. El éxito, después de todo, tenía un precio silencioso. Cenas frías en su lujoso apartamento en el barrio de Salamanca, relaciones que nunca profundizaron más allá de la superficie, y un corazón que había aprendido a protegerse antes de sentir. El apartamento donde vivía era inquietantemente silencioso. Cada objeto estaba en su lugar exacto, cada cuadro colgado a la altura perfecta. Pero le faltaba vida, risas, le faltaba color. Esa semana, el consejo de administración de su empresa aprobó un nuevo proyecto, con el que Benjamín llevaba soñando años, un complejo urbano en una zona en revitalización de Madrid que combinaría espacios verdes, cultura y accesibilidad. Era más que hormigón y acero, era un legado. Y por eso, por primera vez, hizo espacio para alguien nuevo en el equipo de diseño, alguien con una visión diferente, quizás incluso disruptiva. Así fue como el nombre de Lidia Ramírez apareció por primera vez en su escritorio. 30 años, arquitecta premiada,
originaria de un pequeño pueblo blanco de Andalucía, cerca de Granada, con un enfoque que fusionaba la modernidad con el alma. Sus diseños integraban elementos culturales, la luz del sur y la memoria de los patios andaluces, con una fluidez que cautivaba. Cada línea que trazaba parecía tener memoria, ascendencia, sentimiento. Y esto intrigó a Benjamín. Él no estaba acostumbrado a crear con el corazón, pero Lidia parecía hacerlo con naturalidad. Cuando entró por primera vez en la sala de reuniones, cargando un portafolio marcado por los colores de la tierra y el sol de su Andalucía natal, Benjamín sintió que algo casi imperceptible se agitaba en su interior. No fue atracción inmediata. Fue curiosidad, fascinación, un deseo silencioso de entender qué había detrás de aquella mirada firme pero serena. Lidia, por su parte, lo saludó con respeto pero sin temor. Estaba acostumbrada a entrar en salas donde nadie esperaba que brillara. Y por eso mismo, brillaba aún más. Las primeras reuniones fueron formales, técnicas, casi frías, pero siempre había un momento en que sus miradas se encontraban un poco más de lo necesario. Un silencio que decía más que los gráficos y los informes. Benjamín la observaba discretamente. La forma en que se recogía el pelo con un lápiz, el modo en que fruncía el ceño al revisar los cálculos, la manera en que gesticulaba con pasión al defender una idea. Y sin darse cuenta, empezó a esperar esas reuniones más de lo que le gustaría admitir. Una noche, revisando solo las propuestas para el nuevo centro cultural, Benjamín encontró un boceto dibujado a mano, con líneas ligeras y orgánicas. Era de Lidia. Junto a una estructura moderna, había dibujado un pequeño jardín con un limonero y una fuente, inspirado en los Cármenes de Granada. No había ninguna leyenda, solo un trazo en el papel. Pero ese gesto, tan fuera de protocolo, tan íntimo, lo conmovió de una forma extraña. Sostuvo el papel más tiempo del necesario, y en ese momento comprendió. Estaba frente a algo que no podía controlar con hojas de cálculo ni plazos, algo que desafiaba la lógica. En los días siguientes, comenzó a invitarla a reuniones más pequeñas. Decía que era para alinear detalles, pero en el fondo quería escucharla más. Lidia hablaba de arquitectura, como quien habla de personas. Compartía historias de su infancia en aquel pueblo andaluz, de cómo su abuelo moldeaba ladrillos con sus propias manos, de los colores de las casas del barrio donde creció. Y Benjamín, que había pasado años construyendo muros a su alrededor, empezó a desear ventanas. Una tarde, mientras caminaban juntos por un solar en Análisis, ella se detuvo frente a una higuera solitaria y dijo: ¿Sabías que algunos árboles solo florecen de verdad cuando se trasplantan a tierra extraña? Benjamín sonrió pero no respondió. Había algo en esa frase que se sentía más íntimo que cualquier declaración. Y quizás lo era. No lo sabía. Pero algo dentro de él ya estaba empezando a ser trasplantado también. Era el inicio de un nuevo cimiento, no de hormigón, sino de deseo contenido, preguntas silenciosas y un sentimiento que aún no tenía nombre, pero que ya exigía espacio para crecer. Las paredes de cristal del estudio de diseño reflejaban más que la luz natural. También reflejaban la sutil tensión que comenzaba a crecer entre Benjamín y Lidia. No era una incomodidad manifiesta, sino una especie de corriente silenciosa que se manifestaba en pequeños gestos. La forma cuidadosa en que él le acercaba una silla, o cómo los ojos de ella siempre buscaban los suyos antes de defender una idea.
Los días pasaban con velocidad e intensidad. La construcción del proyecto exigía una atención meticulosa, y ambos se encontraban cada vez más inmersos en conversaciones que comenzaban con detalles concretos, pero terminaban en filosofías de vida. Lidia veía los edificios como una extensión del alma de quien los construía. Benjamín, en cambio, siempre había creído que la función precedía a la emoción. Pero gradualmente, los argumentos de ella comenzaron a calar en sus cimientos. Uno de esos días, Lidia trajo un viejo libro sobre arquitectura mudéjar y lo dejó discretamente en su escritorio. «Para cuando quieras ver las cosas con otros ojos», dijo sonriendo. Benjamín pasó horas esa noche hojeando páginas marcadas con subrayados y notas. Cada línea era una invitación a algo más allá de la estructura. Era una llamada a la esencia. Le afectó más de lo que le importaba admitir. Durante una noche tardía de revisiones, los dos estaban solos en la oficina. Papeles esparcidos, café tibio y el cansancio pesando sobre sus hombros. Lidia bostezó y Benjamín, automáticamente, le ofreció su chaqueta. Cuando sus dedos se rozaron, aunque fuera brevemente, hubo un instante de suspensión en el tiempo. Sin palabras. Solo eso. Un roce. Y algo cambió dentro de ellos, como si una pieza encajara en su lugar, aunque aún no supieran exactamente qué estaban construyendo. Después de esa noche, las sonrisas se volvieron más fáciles. Las bromas internas comenzaron a surgir. Lidia bromeaba sobre el perfeccionismo de Benjamín, y él sobre la costumbre de ella de dibujar a mano, incluso en la era de la tecnología más avanzada. Había una nueva ligereza entre ellos, pero también una tensión creciente disfrazada de profesionalismo. Benjamín empezó a ver el mundo a través de los ojos de Lidia. Comenzó a notar las fachadas desgastadas del barrio de Lavapiés, las texturas de las paredes, los coloridos murales que contaban historias de pertenencia. Ella lo llevó a visitar un pequeño centro cultural que había ayudado a restaurar en su antiguo barrio. Y él permaneció en silencio durante largos minutos, absorbiendo la emoción en cada detalle. «Esto es lo que quiero construir contigo», dijo ella, sin darse cuenta del peso de sus palabras. Hablaban del proyecto, por supuesto, pero no solo del proyecto. Pausa para llamada a la acción intermedia. ¿Estás sintiendo la conexión entre Benjamín y Lidia? ¿Crees que dos mundos tan diferentes pueden realmente unirse? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te está enganchando, no olvides compartirla con alguien que aprecie los relatos de amor que se cuecen a fuego lento. Y sigue con nosotros para descubrir cómo sigue esta trama. La conexión entre ellos se profundizó en capas invisibles. Ya no era solo admiración profesional. Era respeto convirtiéndose en admiración, en intimidad emocional, en algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Todavía no. Y fue en una de esas reuniones nocturnas, mientras discutían la estructura de un ala comunitaria del proyecto, que Benjamín dijo algo que hizo que Lidia se detuviera. «Haces que vea belleza donde antes solo veía estructura». Ella lo miró, con los ojos ligeramente empañados, y por primera vez desvió la mirada, porque sintió, en lo no dicho entre esas palabras, que algo estaba a punto de cambiar, y no sabía si estaba preparada. Pero incluso sin decirlo, algo ya se había dicho, y la siguiente página de esa historia ya se estaba dibujando en el silencio entre una mirada y la siguiente. Madrid estaba hecha de contrastes, rascacielos que tocaban las nubes y callejones que contaban historias olvidadas.
Y entre estas capas, la relación entre Benjamín y Lidia comenzó a enfrentar sus primeras grietas silenciosas. No por falta de sentimiento, sino por demasiados mundos colisionando. Él era puro distrito de Salamanca, rodeado de convenciones, exigencias sociales y una burbuja dorada donde el dinero compraba silencio, estatus e influencia. Ella venía de un hogar en un pueblo de Granada, donde el puchero se estiraba con cariño, donde cada victoria se compartía con el vecindario y donde el orgullo no se medía por un traje elegante, sino por la honestidad de mirar a alguien a los ojos. Y por mucho que sus sentimientos mutuos crecieran en intensidad, había momentos en que estas diferencias aparecían como espejos incómodos. La primera vez, Lidia asistió a una cena corporativa con los socios de la empresa. Fue casi un desastre disfrazado de elegancia. Vestido discreto, sonrisa amable, postura firme. Pero las miradas que la medían de arriba a abajo no se preocupaban por su competencia. Comentarios condescendientes intentaban sutilmente ponerla en su lugar, uno reservado para acompañantes decorativas, no para mentes brillantes. Benjamín lo notó y lo odió. En el viaje de regreso a casa, el silencio en el coche era denso. Lidia miraba por la ventanilla y Benjamín el volante. «No necesitas protegerme, Benjamín», dijo ella, con voz baja pero firme. «Solo necesitas respetarme cuando elijo cómo reaccionar». Él quiso responder. Quiso decir que a él también le dolía. Pero no lo hizo, porque estaba acostumbrado a controlar entornos, no emociones. Y allí, por primera vez, se dio cuenta de que no bastaba con admirar a Lidia. Necesitaba reaprender a caminar a su lado. Unos días después, le tocó a ella conocer a los padres de Benjamín en su imponente piso de la calle Velázquez. La recepción fue educada, pero fría. Su madre, vestida en tonos pastel, servía el té como si estuviera dirigiendo una entrevista encubierta. Su padre, haciendo comentarios sobre el mercado inmobiliario y los apellidos compuestos, ignoraba casi todo lo que no proviniera de la élite madrileña. Lidia mantuvo su elegancia, como siempre, pero por dentro sintió el peso de no pertenecer. Esa noche, cuando regresaron al apartamento de él, se quitó los zapatos antes incluso de cerrar la puerta. Caminó descalza hasta el balcón y se quedó allí en silencio. Benjamín la siguió, deteniéndose unos pasos detrás. «¿Te arrepientes de haber aceptado este proyecto?», preguntó él, sin atreverse a mirarla directamente. Ella tardó un momento en responder. El viento jugaba con su pelo suelto. Luego, con calma, replicó: «No, pero a veces me pregunto si entiendes lo que me trajo hasta aquí». Y ahí estaba, el punto ciego de él, porque hasta entonces creía saberlo. Pero darse cuenta de que quizás no entendía, ni sobre ella ni sobre sí mismo, fue un shock silencioso. En los días que siguieron, continuaron trabajando, pero había algo suspendido en el aire, un nuevo cuidado, como si caminaran sobre cristal, y al mismo tiempo, una nueva profundidad. Era como si ese conflicto silencioso les hubiera despojado de algo esencial, sus verdades más crudas. Benjamín comenzó a visitar el barrio de Lidia en Granada durante sus viajes de supervisión a otros proyectos en el sur. Sin alardes, sin decir una palabra. Paseaba por las calles, entraba en las panaderías, se sentaba en los bancos de la plaza donde ella jugaba de niña. Intentaba ver a través de sus ojos, y poco a poco comenzó a comprender lo que antes se le escapaba. Ella, por su parte, empezó a leer
sobre los entresijos de las grandes empresas de la ciudad. Quería entender los códigos no escritos de su mundo, no para amoldarse a ellos, sino para enfrentarlos con más precisión. Era como si, separados por historias distintas, hubieran empezado a cavar silenciosamente puentes el uno hacia el otro. Y, en el centro de este esfuerzo, había una cosa que los unía: la integridad. Porque, en el fondo, ambos sabían que el amor que valía la pena no era el que ignoraba las diferencias, sino el que las atravesaba con valentía. Y fue en una de esas mañanas, mientras revisaban juntos el plano del ala comunitaria, que Benjamín, distraído, rozó ligeramente la mano de Lidia. Ella no se apartó. No comentó nada. Pero ese breve contacto llevaba una promesa. Todavía había mucho que construir. Y no solo en el proyecto. El cielo en la Costa Brava parecía más cercano a la tierra. Era como si el aire llevara menos ruido, menos prisa y más verdad. Eso es exactamente lo que sintió Benjamín cuando llegaron a la casa de verano, que había preparado cuidadosamente cerca de Begur. No era un palacio, no era un hotel de 5 estrellas, era sencilla, íntima, rodeada de pinos y con amplios ventanales que dejaban que el atardecer se derramara por todas partes. Fue aquí, lejos de las cámaras, las reuniones y las alfombras rojas de la élite madrileña, donde Benjamín y Lidia comenzaron a escribir el primer capítulo real de su nueva vida juntos. La luna de miel no tuvo guión, solo el deseo de reconocerse, ahora sin títulos, cargos ni exigencias externas. Solo ellos dos. La primera noche cenaron bajo una luz suave, sus pies descalzos rozándose bajo la mesa. Rieron de cosas tontas, compartieron historias que no habían tenido tiempo de contar antes. Lidia, en un impulso, fue a la estantería y tomó un viejo vinilo, poniendo una copla que hablaba de amor con desgarro. Benjamín no entendía todas las palabras, pero entendió su mirada. Más tarde, sentados en el suelo frente a la chimenea, ella rompió el silencio con una sinceridad que no venía con peso, sino con valentía. Nunca he estado con nadie antes. Benjamín apartó la mirada, no por incomodidad, sino por respeto. Respiró profundamente. Pensó en responder rápidamente, pero eligió esperar. Se sentó más cerca, le rozó ligeramente la mano. No necesitas justificar nada, Lidia. Solo necesitas confiar en que esto no se trata de experiencia, se trata de entrega. Ella sonrió con la comisura de los labios, como aliviándose sin querer demostrarlo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue denso, cálido y lleno de significados no dichos. En los días siguientes no hubo prisa. Benjamín, que siempre había sido intenso, aprendió allí la delicadeza de la espera. Era Lidia quien guiaba el ritmo. Hablaba del miedo a perderse, a no estar a la altura, a parecer frágil. Y él escuchaba como quien escucha algo sagrado, con reverencia. Cada caricia era una petición de permiso. Cada beso, una construcción paciente. No había nada mecánico. Había descubrimiento. No se trataba de deseo crudo. Se trataba de reconocer al otro como un territorio nuevo. Y Benjamín, que había cruzado tantas fronteras, descubrió que la más hermosa estaba hecha de piel, vacilación y ternura en los ojos. La noche en que finalmente hicieron el amor, no hubo música, ni velas, ni palabras ensayadas. Solo hubo un suspiro. Un "Altadia, estoy contigo", susurrado en la oscuridad. Y eso fue suficiente.
La piel de Lidia tembló ligeramente. Sus ojos estaban más húmedos de lo que le hubiera gustado admitir. Y entre sábanas revueltas y corazones desarmados, sucedió algo que desafiaba las definiciones. Fue más que físico. Fue un puente cruzado con las manos entrelazadas. Benjamín, acostumbrado a controlar, se permitió ser vulnerable. Lidia, acostumbrada a la resistencia, se permitió ser abrazada. Y allí, en el abrazo que siguió, comprendieron. El amor no necesita ser perfecto, solo necesita ser verdadero. A la mañana siguiente, ella despertó primero. Se quedó mirándolo dormir, su pecho subiendo y bajando en paz. Sonrió. Pasó sus dedos ligeramente por su pelo desordenado y en ese momento pensó: nunca imaginé que sería aquí, con él, pero ahora no puedo imaginar ningún otro lugar. Benjamín abrió lentamente los ojos y al verla allí, sonriendo en silencio, tuvo una certeza que ninguna hoja de cálculo le había dado jamás. Todo lo que había construido hasta ese momento no podía compararse con lo que estaba comenzando ahora. Dentro de una casa sencilla, con una mujer que nunca intentó impresionarlo, solo amarlo con verdad. La mañana después de su primera noche de amor, el mundo pareció ralentizarse. El tiempo no apremiaba. Se deslizaba entre los dedos como arena caliente. La casa en la Costa Brava aún dormía, pero el corazón de Benjamín estaba despierto, latiendo a un nuevo ritmo. Había algo diferente en la forma en que respiraba, como si por primera vez el aire realmente le perteneciera. Lidia caminaba descalza por el porche, una taza de té en las manos. Su sencillo camisón ondeaba con la brisa, revelando más que su cuerpo, revelando su ligereza. La ligereza de quien se entregó sin miedo, o mejor dicho, a pesar del miedo. Y eso era lo que más impresionaba a Benjamín. La valentía de Lidia para mostrarse plenamente, vulnerable, sin filtros. Él se acercó silenciosamente por detrás y la rodeó con sus brazos, aún cálidos de la noche anterior. Ella se apoyó en él con naturalidad, como si ese abrazo siempre hubiera existido, como si sus cuerpos hubieran conocido el camino el uno hacia el otro hacía mucho tiempo, solo esperando el momento adecuado para encontrarse. Pensé que me sentiría diferente después, dijo ella de repente, pero en realidad me siento más yo misma. Benjamín no respondió, solo la abrazó más fuerte, porque él sentía lo mismo, y quizás nunca había sido capaz de poner eso en palabras. Los días que siguieron estuvieron bañados en un tipo de intimidad poco común. No era la tensión del coqueteo, ni la euforia de un comienzo. Era una danza más profunda, hecha de complicidad silenciosa, miradas largas y pequeños gestos. Ella le untaba mantequilla en el pan, sin preguntar. Él adivinaba la temperatura exacta del baño que a ella le gustaba. Cada detalle era un gesto de amor construyéndose. Una tarde, mientras caminaban por la playa de arena blanca, Lidia corrió hacia las olas, mojándose el bajo del vestido. Rió a carcajadas, salpicándole agua como una niña que desafía al destino. Benjamín, que siempre se había mantenido reservado, arrojó sus zapatos al suelo y corrió tras ella. Sus risas resonaron contra el viento, mezclándose con el sonido del mar. Era como si estuvieran libres de todo, como si el pasado hubiera quedado atrás y el futuro estuviera finalmente al alcance de la mano. Se sentaron juntos, sin aliento, con los pies enterrados en la arena húmeda. Lidia apoyó la cabeza en su hombro.
Permanecieron así durante largos minutos, sin decir nada, hasta que ella rompió el silencio. ¿Crees que esto es amor? Benjamín giró lentamente el rostro y la miró a los ojos. Si no lo es, entonces nunca he amado antes. Había verdad en esa respuesta, una verdad cruda, sin adornos, porque él había estado en relaciones antes, pero nunca con esta profundidad, nunca con esta entrega hasta el alma. Lidia no lo admiraba por su fama, no lo seguía por conveniencia. Lo eligió por quién era él cuando nadie más miraba, y eso, para Benjamín, era nuevo, aterrador, liberador. Esa noche, hicieron el amor de nuevo, pero fue diferente, aún más profundo. Ya no había miedos ni nervios. Era como si se estuvieran diciendo, con sus cuerpos, todo lo que no habían podido decir con palabras. Era aceptación, era entrega, era amor, puro y sin disfraz. Más tarde, mientras Lidia dormía con la cabeza en su pecho, Benjamín miró el techo de madera y pensó, ella es mi hogar. Y comprendió que el hogar no era un lugar, era una persona, era donde el alma descansaba, y justo entonces, en ese preciso momento, supo que nunca podría vivir una vida donde Lidia no estuviera. Pero no dijo nada. Todavía no, porque algunas verdades, las más profundas, necesitan crecer en silencio antes de convertirse en promesas. El sonido de las pisadas resonaba en el hormigón crudo del solar, aún en construcción. A su alrededor, las vigas se alzaban como esqueletos de un sueño a punto de tomar forma. Lidia caminaba con el pelo recogido en un moño desordenado, con casco, botas y una carpeta de planos en la mano. Pero para Benjamín, era lo más hermoso que jamás había pisado una obra. No era solo su belleza física, era la forma en que se movía allí, con autoridad, visión y pasión, como si ese lugar hubiera sido diseñado por y para ella. El equipo técnico estaba haciendo ajustes en el diseño de la futura plaza central. Al fondo, las grúas giraban lentamente, como si respetaran su presencia. Lidia se agachó, marcando el suelo con una tiza azul, explicando una idea de última hora a los ingenieros. Benjamín observaba desde la distancia, con los brazos cruzados y una sonrisa contenida. Era difícil creer que la mujer que transformaba espacios con su mente fuera la misma que reía con él en las mañanas perezosas en la Costa Brava. Ese día, había acordado con el equipo terminar temprano. Cuando el reloj se acercó a las 5, uno por uno, los trabajadores se fueron discretamente, dejando solo el sonido del viento y algunos pájaros curiosos entre los bloques de cemento. Lidia, concentrada en una nueva propuesta de nivelación, solo se dio cuenta de que los demás se habían ido cuando se giró para pedir una opinión y se encontró cara a cara con Benjamín. Solo, de pie exactamente en el centro de la futura plaza. Tenía las manos en los bolsillos, pero sus ojos lo decían todo. ¿Me has traído aquí solo para ver esto?, preguntó ella, recelosa pero sonriendo. En realidad, no. Te he traído aquí para recordarte dónde empezó todo. Ella se acercó lentamente, quitándose el casco y dejando caer su cabello libre. Los últimos rayos de sol pintaban el cielo con tonos naranjas y dorados, bañando el suelo inacabado con una luz casi mágica. Benjamín sacó algo de su bolsillo, una pequeña caja de terciopelo. Lidia se detuvo. Benjamín. Él abrió la caja con la calma de quien sabía exactamente lo que quería. El anillo era sencillo, elegante, con un pequeño diamante engastado entre dos hilos de plata trenzada, como las líneas de un proyecto bien ejecutado.
pero no fue el brillo de la joya lo que hizo que su corazón se acelerara. Fue lo que él dijo a continuación. Aquí comenzó nuestra historia. Entre ideas, desacuerdos, sueños cruzados. Aquí fue donde me di cuenta de que no solo quería construir edificios, quería construir algo contigo. Una vida, un hogar, una historia que tenga sentido incluso cuando los proyectos cambian de dirección. Y entonces, Lidia Ramírez, ¿quieres casarte conmigo? Ella se llevó la mano a la boca, con los ojos ya empañados, el corazón latiendo como un niño corriendo salvaje. Por un momento todo quedó en silencio, como si el universo entero contuviera la respiración junto con la de ella. Luego, con la voz ahogada y las rodillas temblorosas, respondió: Sí, Benjamín, acepto. Él deslizó el anillo en su dedo con una ternura reverente. Luego la abrazó con fuerza. No como si hubiera conquistado algo, sino como si hubiera encontrado lo que había estado buscando toda su vida. En el centro de un solar vacío, rodeados de hormigón y promesas, sellaron un compromiso que iba mucho más allá del matrimonio. Era una alianza entre dos almas que, a pesar de ser tan diferentes, habían encontrado la armonía en lo que habían construido juntas. Lidia apoyó la frente contra la de él y susurró: Este será el jardín más hermoso de la ciudad. Benjamín sonrió, acariciando su rostro con los pulgares. No por la arquitectura, sino porque estarás tú en él. Y allí, en medio de un sueño inacabado, dos corazones ya estaban completos. Los días siguientes al compromiso se sintieron como un nuevo comienzo. No el tipo de reinicio impulsivo nacido de la desesperación, sino uno construido con la calma de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Lidia y Benjamín ya no estaban simplemente enamorados. Estaban comprometidos con un propósito superior, y eso lo cambió todo. La boda fue sencilla, íntima y llena de significado. Una ceremonia al aire libre en una finca a las afueras de Madrid, con sillas de madera dispuestas entre olivos y flores silvestres, recogidas por manos amigas. No hubo excesos, solo amor, sonrisas genuinas y un altar improvisado hecho con piezas de azulejos antiguos recuperados de derribos, un claro símbolo de que habían estado construyendo juntos desde el principio, con lo que tenían. Lidia llevaba un vestido ligero, con bordados inspirados en los mantones de Manila, un guiño a la tradición y a su alma andaluza. Benjamín vestía con modestia, pero sus ojos, esos ojos llevaban la promesa más firme que jamás había hecho. Después del sí, quiero, pasaron unos días en el pueblo de Lidia, en Granada. Allí, entre fotos antiguas, el olor a leña del hogar y los abrazos apretados de la familia, Benjamín sintió por primera vez lo que significaba tener raíces que no se podían comprar. Se heredaban. Observó a Lidia riendo con sus sobrinos, partiendo fruta con su madre, caminando por las calles del barrio, con una nostalgia casi tangible, y cada gesto que ella hacía lo enamoraba de nuevo. Una y otra vez. Fue allí, bajo el cielo estrellado de Andalucía, donde Lidia descubrió la noticia que lo cambiaría todo. Estaba embarazada. No gritó. No lloró de inmediato. Solo se llevó la mano al vientre y se sentó en silencio, como si todo su cuerpo necesitara procesar la nueva vida que crecía en su interior. Benjamín la encontró minutos después, sentada en el porche, con la mirada fija en el horizonte. Al ver su expresión, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Lidia, ¿qué ha pasado?».
Ella simplemente extendió la mano, colocando la prueba positiva en la de él, y cuando él comprendió, no dijo nada. Se arrodilló ante ella, presionó la frente contra su vientre y permaneció allí durante largos minutos, respirando, absorbiendo, prometiendo en silencio ser el hombre que esa nueva vida merecía. A partir de entonces, todo cambió, pero sin estridencias. El apartamento en Madrid ya no parecía suficiente. Era hora de construir un hogar de verdad, un hogar con espacio para las risas de los niños, para el olor a comida casera, para los cuentos antes de dormir y las ventanas abiertas al sol. Lidia se aseguró de diseñar la casa con sus propias manos. Quería que cada rincón contara sus orígenes. Incorporó colores tierra, elementos naturales, una cocina espaciosa donde pudiera cocinar como su madre y un patio interior con una fuente y muchas plantas, típico de su niñez. Benjamín, siempre acostumbrado a las líneas rectas y los tonos neutros, se vio envuelto en una explosión de significado. Pero no lo cuestionó. Al contrario, ayudó a diseñar cada detalle. Y entre un plano y otro, descubrió que se estaba enamorando de nuevo, no solo de Lidia, sino de la mujer en la que se estaba convirtiendo. Una madre, una creadora de mundos, una guardiana del futuro. Las mañanas comenzaron a tener un ritmo diferente. Benjamín se despertaba más temprano, solo para verla dormir. Ponía la mano en su vientre e imaginaba cómo sería la risa de ese niño. Lidia, a su vez, dibujaba entre las náuseas matutinas y decía que la maternidad era el proyecto más complejo y hermoso que jamás había emprendido. Pero no todo era poesía. Había miedos, inseguridades. El mundo exterior seguía siendo duro y ponía a prueba constantemente la solidez de su amor recién construido. Aún así, había una base que nada parecía sacudir: el respeto, porque en el fondo sabían que estaban construyendo más que una casa, un proyecto o una familia. Estaban levantando una nueva forma de vivir, una forma de amar que fusionaba pasado, presente y futuro, todo envuelto en un nuevo latido que ahora pulsaba dentro de Lidia. Los meses de embarazo pasaron como una brisa, entre plantas decoradas y visitas médicas. Pero para Lidia, el mayor desafío aún estaba fuera de casa. Aunque estaba a punto de ser madre, no quería ni podía pausar su carrera. No después de todo lo que había logrado, no después de construir con sus propias manos el lugar donde ahora criaría una nueva vida. Y así, con su vientre creciendo y su corazón aún más firme, regresó a las reuniones, los bocetos y las mesas de dibujo. Pero el mundo exterior todavía no estaba preparado para manejar todo eso. En la primera reunión importante con inversores después de anunciar su embarazo, las sonrisas fueron frías, los apretones de manos ensayados. Lidia podía decodificar silencios, y lo que escuchó entre líneas fue un juicio constante. ¿Lo logrará? ¿Sigue siendo confiable? ¿Puede cumplir? Benjamín lo notó y se mantuvo alerta. Pero Lidia, con la calma de quien conocía su propio valor, no cambió su tono. Simplemente duplicó su enfoque. Habló con confianza, presentó soluciones con números y arte, mostró proyecciones que equilibraban estética y rentabilidad. Su vientre se notaba bajo la blusa entallada, y sin embargo, o quizás por ello, se impuso sin levantar la voz. Una tarde, en una reunión decisiva sobre la implementación de las áreas comunitarias en el proyecto, uno de los asesores más antiguos cuestionó su propuesta con una sonrisa ladina. ¿Está segura de que quiere mantener este espacio para talleres culturales? No genera retorno financiero, a menos que el plan sea hacerlo todo. Muy emocional.
Lidia le devolvió la sonrisa, pero era una sonrisa que llevaba hierro en su base. El retorno que buscamos aquí no es solo financiero, es social, es sostenible, es humano. Y si eso es un problema, entonces quizás este no sea el proyecto adecuado para usted. La sala quedó en silencio. Benjamín, sentado a su lado, sintió un orgullo como pocas veces en su vida. Y en ese momento, algo cambió, porque las miradas que antes cuestionaban, ahora comenzaban a respetar. Empezó a ser invitada a paneles, entrevistas y sesiones de mentoría. Jóvenes arquitectas comenzaron a escribirle, agradeciéndole su valiente presencia en un campo que seguía siendo predominantemente masculino y elitista. Y Lidia, entre una cita prenatal y la siguiente, respondía a cada mensaje como alguien que sabía que una vez había necesitado escuchar. Eres capaz. En la inauguración de la primera sección completada del proyecto, Lidia fue invitada a hablar. Su vientre ya notable, sus ojos brillantes. Habló de superación, de memoria, de identidad. Dijo que la arquitectura podía y debía contar historias. Y la historia que ella quería contar era esta. Una mujer, hija de emigrantes andaluces a otra región de España, una arquitecta y madre, que diseñaba espacios para que otros encontraran su lugar. El auditorio aplaudió de pie, pero lo que más marcó ese día no fue el aplauso. Fue la mirada de Benjamín desde el fondo de la sala. No se movió. Solo miró, como si sus ojos dijeran, «Lo sabía, siempre lo supe». Esa noche, de vuelta en casa, mientras él le masajeaba los pies cansados, Lidia susurró, «¿Crees que nuestro hijo recordará esto?» Benjamín besó tiernamente su vientre y respondió, «Si no lo recuerda con la cabeza, lo sentirá con el corazón». Y eso era todo. Cada paso que Lidia daba era también un paso para el ser que crecía dentro de ella. Y para todos los demás que vendrían después, encontrando en sus huellas el camino para cruzar sus propios muros. El cielo en Madrid estaba inusualmente despejado esa noche. Era el tipo de claridad que te inquietaba, como si algo estuviera a punto de suceder. Y lo estaba. El gran evento benéfico organizado por el ayuntamiento de la ciudad prometía reunir a empresarios, políticos e inversores. El lugar, un lujoso salón de baile en el centro histórico de la ciudad. Luces doradas, copas tintineando, discursos llenos de promesas. Benjamín llevaba su mejor traje. Lidia, con su avanzado embarazo, un vestido rojo vino intenso que acentuaba con orgullo su nueva silueta. Estaban radiantes pero no ingenuos. Desde la invitación, algo no les había cuadrado. El nombre de Silvia Prado figuraba entre los organizadores. Ella era todo lo que Lidia nunca había necesitado ser. Poderosa, fría, estratégica. Una antigua aliada de Benjamín en el sector inmobiliario, cuya relación con él había terminado en términos poco amistosos. A Silvia no le gustaba perder, y a juzgar por la situación, le gustaba aún menos ser olvidada. Benjamín intentó no alarmar a Lidia, pero ella notó sus silencios. Sabía que Silvia no era solo una sombra del pasado. Era una amenaza real para su presente. «Si es una trampa, caeremos juntos, y saldremos juntos», dijo Lidia, ajustándose los pendientes en el espejo. Y con esa serenidad, entraron al salón de baile, como quien camina por un campo minado con elegancia. En los primeros minutos, Silvia se acercó, impecable, como siempre, con una sonrisa ensayada
y una copa de champán en la mano. «Lidia, estás deslumbrante. Casi no te reconozco», dijo, su voz dulce pero afilada. «Es el poder de la maternidad», respondió Lidia, su sonrisa sin ceder un ápice. Las provocaciones fueron sutiles al principio, un comentario aquí, una comparación velada allá. Silvia habló con los periodistas, sembrando casualmente dudas sobre el proyecto. «He oído que hay retrasos en la construcción. Me pregunto si la arquitecta ha estado a la altura. Es admirable lo que intenta hacer, pero ¿está preparada para este nivel de exposición?». Benjamín apretó los puños en los bolsillos. Pero Lidia simplemente observaba. Esperaba. Llegó el momento del discurso principal. Y Silvia, sin previo aviso, anunció un cambio en el programa. Un vídeo sorpresa que celebraría el trabajo de los implicados en el nuevo centro urbano. La pantalla se iluminó. La sala quedó en silencio. Las imágenes comenzaron inocentemente. Tomas de la obra, entrevistas con trabajadores. Pero de repente la narrativa cambió. Cortes manipulados mostraban declaraciones sacadas de contexto que cuestionaban la viabilidad del proyecto. Un montaje sugería errores técnicos, todos vinculados al nombre de Lidia. La intención era clara: humillarla públicamente, poner en tela de juicio su credibilidad. La sala contuvo la respiración. Benjamín dio un paso adelante, listo para intervenir. Pero Lidia lo detuvo con un ligero toque en el brazo. Luego, subió al escenario. Pidió el micrófono. Miró al público con firmeza. El vídeo seguía congelado al fondo como una cicatriz abierta. «Quisiera agradecer al organizador por el regalo inesperado. Este vídeo dice más de quien lo produjo que de mí». Algunos murmullos. Ella continuó, serena. «La arquitectura está hecha de ajustes y de valentía. Y este proyecto es una prueba viviente de ello. Si creen que los errores me sacuden, entonces aún no entienden quién soy. No soy perfecta, pero soy íntegra, y cada desafío que he enfrentado en este camino me ha traído hasta aquí, junto a ustedes, junto a mi esposo, y junto al hijo que ahora llevo en mi vientre». Hubo silencio, pero era un silencio de respeto. Silvia, al otro lado de la sala, mantenía su sonrisa congelada, pero sus ojos ya no controlaban la narrativa. Lidia terminó. «Sigan intentando disminuirme. Yo seguiré construyendo, porque cuando conoces tus propios cimientos, ninguna tormenta puede derribarte». Y entonces devolvió el micrófono. La aplaudieron de pie. Esa noche, no solo se restauró la imagen pública de Lidia, fue su autoridad, su voz, su poder. Salieron del salón de baile. Benjamín la sujetaba por la cintura, conmovido. «Convertiste una trampa en un monumento». Ella sonrió, cansada, pero en paz. Era solo otro cimiento siendo reforzado. El sol aún no había salido cuando Lidia fue despertada por una llamada urgente. Al otro lado de la línea, una voz nerviosa del ayuntamiento le comunicó lo que ningún arquitecto quiere oír en medio de un proyecto en curso. Una nueva normativa urbanística había sido aprobada de urgencia, exigiendo cambios drásticos en el diseño estructural de toda la zona central del proyecto que ella y Benjamín lideraban. Con el teléfono aún en la mano y el corazón acelerado, Lidia se sentó al borde de la cama. Su respiración era superficial. Sus dedos presionaron instintivamente su vientre, como intentando proteger no solo al niño que llevaba, sino todo lo que había construido hasta ese momento. Benjamín despertó a su lado,
y al ver su expresión, lo supo. Algo grave había sucedido. En cuestión de horas, la noticia circulaba entre inversores, ingenieros y el equipo técnico. El proyecto, que estaba casi terminado, ahora necesitaba ser prácticamente rediseñado desde cero para cumplir con las nuevas directrices de la ciudad. Muchos dijeron que no sería posible. Otros sugirieron pausar todo temporalmente. Algunos propusieron renunciar por completo. Pero Lidia no pensaba en detenerse. No ahora. No después de todo. Reunió al equipo central en la obra. Con su vientre ya prominente y el rostro firme, presentó su propuesta. Un rediseño total. No como una respuesta apresurada, sino como una oportunidad de evolución. ¿Su visión? Convertir los obstáculos en puntos de conexión con el pasado arquitectónico de la ciudad. Madrid no está hecha solo de acero y cristal, está hecha de memoria, de contraste, de historias escondidas en los ladrillos antiguos, dijo, señalando los mapas abiertos en el suelo. Incorporemos eso, no lo borremos, reivindiquémoslo. La propuesta a Aymar era audaz. Incluir elementos históricos de la arquitectura castellana en los pórticos principales, adaptar las áreas comunitarias para convertirlas en plazas de reunión inspiradas en las antiguas corralas, e incluso transformar parte de la fachada principal en una galería al aire libre donde artistas locales pudieran exhibir obras conectadas con la identidad de los barrios vecinos. Los ingenieros dudaron. Los plazos parecían demasiado ajustados. Pero había algo en la voz de Lidia que impedía que la palabra no saliera de sus bocas. Era firmeza, sí, pero también era fe. Una fe contagiosa que de alguna manera hacía que todo pareciera posible. Benjamín, incluso enfrentando la presión de los inversores, apoyó cada una de sus decisiones. No como quien hace un favor, sino como quien reconoce el liderazgo. Alguien que admiraba, alguien que amaba profundamente a la mujer, que convertía los problemas en puentes. Durante 2 semanas, Lidia coordinó el rediseño con precisión quirúrgica. Durmió poco, caminó mucho, pasó sus días entre mediciones, bocetos y reuniones. Por la noche le hablaba al bebé, imaginando ya el tipo de mundo que encontrarían. Y cada vez que se sentía cansada, se ponía la mano en el vientre y susurraba suavemente: «Lo lograremos, mi amor. Lo lograremos». El día de la presentación final ante la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, Lidia entró en la sala con el pelo recogido y los ojos cansados, pero vivos de energía. Presentó cada detalle del nuevo proyecto con sereno entusiasmo. Señaló cada curva, cada decisión. Explicó no solo con técnica, sino con alma. Habló de la ciudad como quien habla de su hogar, y al final guardó silencio. Un silencio que decía más que cualquier argumento. La respuesta llegó días después. El proyecto había sido aprobado por unanimidad. Y más que eso, fue elogiado por preservar la identidad cultural de la ciudad, sin sacrificar la innovación. Como dijo uno de los concejales, es un raro ejemplo de equilibrio entre pasado, presente y futuro. Ese atardecer, sentada junto a Benjamín, en el último piso de uno de los edificios recién terminados, Lidia miró el horizonte con los ojos empañados. El sol se hundía lentamente tras los edificios y ella supo que había ganado. De nuevo. «Diseñaste lo imposible», dijo él, admirándola con unos ojos que ya no sabían dónde terminaba el amor y comenzaba el orgullo. Ella rió suavemente, apoyando la cabeza en su hombro. «Solo rediseñé lo que ya estaba dentro de mí. A veces,
solo necesitas un pequeño empujón de la vida para cambiar tu perspectiva. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente. Porque lo imposible ya no era un límite. Era solo el comienzo. La obra terminó. El proyecto fue aprobado y celebrado. Y la ciudad ahora llevaba no solo la marca de un desarrollo moderno, sino el corazón de quienes lo soñaron hasta hacerlo realidad. Sin embargo, Lidia y Benjamín sabían que el verdadero impacto de todo lo que habían construido juntos no podía medirse en metros cuadrados ni en columnas de periódicos. Una mañana, mientras paseaban por el jardín central del complejo, el mismo donde él se había arrodillado con un anillo y una promesa, Lidia se detuvo frente a una escultura recién instalada. Era una pieza sencilla de acero envejecido, con la forma de un puente estilizado. En el pedestal, solo una inscripción. Construido para aquellos que nunca tuvieron un lugar donde empezar. Benjamín, a su lado, sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Esa frase era más que un tributo. Era una vocación. Fue allí, entre bancos recién pintados y niños corriendo descalzos, donde nació la idea de la fundación. No como una obligación filantrópica, sino como un legado vivo. Decidieron usar parte de las ganancias del proyecto y de futuras empresas para crear un instituto que apoyara a jóvenes arquitectos y urbanistas de comunidades marginadas en España. No serían solo becas, sería mentoría, sería oportunidad real, sería una voz. Lidia lo llamó Fundación Raíces, porque como ella siempre decía, de nada sirve construir hacia arriba si los cimientos siguen ignorados. El AMUA. Anuncio oficial llegó meses después, en una ceremonia sencilla, pero profundamente simbólica. La fundación se inauguró en la misma nave abandonada de un barrio obrero, donde años antes Lidia había realizado su primer proyecto comunitario. Las paredes aún conservaban restos de pintura vieja y esperanza. Ahora también albergarían planos, reuniones y sueños para aquellos que aún estaban empezando. Ella habló con la bebé en brazos, una niña llamada Camila, que había heredado la mirada serena de su madre y la sonrisa ligeramente torcida de su padre. Benjamín, más conmovido de lo que jamás admitiría, sostuvo el micrófono con manos temblorosas. Mirando los rostros jóvenes entre la multitud, dijo: Esta fundación no se trata de caridad, se trata de justicia, se trata de devolverle a la ciudad lo que nos dio. Se trata de asegurar que nadie más tenga que llamar a puertas cerradas como Lidia tuvo que hacerlo alguna vez. El aplauso llegó, pero no fue ensordecedor. Fue respetuoso, En los meses siguientes, la fundación comenzó a organizar cursos, exposiciones y talleres creativos. Muchos de los primeros becados provenían de barrios donde el arte y la arquitectura habían parecido sueños lejanos. Ahora estaban dibujando el futuro con sus propias manos. Lidia seguía de cerca todo. Cada proyecto, cada estudiante, cada boceto. Benjamín, incluso con sus otros compromisos empresariales, se aseguraba de regresar a menudo, a veces en silencio, solo para observar. Y fue en uno de esos días, sentado en una mesa en el patio de la fundación, con Camila jugando a sus pies, que Benjamín susurró: No solo construimos un centro urbano, construimos una idea, una nueva forma de existir. Lidia lo miró, con los ojos llenos de orgullo. Le tocó la mano sobre la mesa y respondió: Y lo más hermoso es saber que esto no terminará con nosotros. La niña rió,
tropezando con sus propios pasos. Y cuando cayó, fue recogida por las fuertes manos de su padre, como si la vida dijera una vez más: lo que es verdadero, perdura. Incluso cuando la historia parece haber terminado, llamada final a la acción y reflexión. Ahora que has recorrido cada capítulo de esta historia, respira hondo, porque quizás en el silencio entre una escena y la siguiente, también has notado algo sobre ti mismo. ¿Cuántas veces intentamos construir una relación basada en fórmulas prefabricadas, apariencias y logros externos? Y olvidamos que el verdadero amor nace donde el alma se permite ser vista sin máscara, sin currículum, sin un pasado perfecto. Lidia y Benjamín no ganaron porque fueran perfectos. Ganaron porque se eligieron, incluso cuando sus diferencias gritaban, incluso cuando el mundo decía que no, incluso cuando todo parecía un proyecto imposible. Y ahora te pregunto a ti, ¿has estado amando con entrega o con miedo? ¿Estás intentando encajar a alguien en tu mundo o estáis creando un mundo nuevo juntos? ¿Qué parte de esta historia te ha tocado más y por qué? Escríbelo aquí en los comentarios, porque a veces, cuando compartimos un dolor o una esperanza, comienza la sanación. Y si esta historia despertó algo en ti, no te la guardes. Envíala a alguien que necesite escuchar esto hoy. Podría cambiar su día o su vida. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue las próximas historias. Porque el amor verdadero todavía existe. Y cuando aparece, lo reconocemos. No por su impacto, sino por la paz que trae.